Hola, muy buenos días. Yo soy Mauricio Rosales y estamos aquí en la segunda edición de Sociedad a la Ciencia, un programa en el que tratamos de sacar a toda la sociedad lo que se está haciendo aquí en la UAPS, en el posgrado de Ciencias Sociales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es Alex Aguirre. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí compartiendo lo que es mi investigación para el doctorado en ciencias sociales. Muchas gracias. Genial, la verdad estoy muy emocionado por el día de hoy. Alex es una persona muy crítica en el posgrado y muchas gracias a ti por haber accedido a que tengamos esta entrevista. Y pues la primero, así antes de hacerte las preguntas fuertes del programa es pues que nos digas un poco de ti, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son tus intereses académicos? Y, y pues sí, simplemente por qué llegaste aquí. Oye, antes que nada, no soy crítico, nada más en el doctorado, en la vida, la neta, sí llego a ser un poco enfadoso. Pero ahí en el doctorado creo que encontré un espacio donde se da muy bien el diálogo de ideas. La verdad, estoy disfrutando muchísimo, no solo el doctorado, sino el ámbito de las ciencias sociales. Yo a veces incluso me entristece no haber estudiado ciencias sociales desde la licenciatura. Creo que finalmente encontré más o menos el ámbito en el que más cómodo me siento. Yo estudié ciencias de la comunicación en la Oh. licenciatura en Guadalajara, en el ITESO. Y después tuve así como, trabajé de fotógrafo y haciendo videos. Luego tuve un tiempo un tanto así como neblinoso porque me enfermé de los ojos Mm. y tardé mucho tiempo como en estabilizarme. Luego estudié la maestría en investigación histórica literaria, aquí también en la UAPS. Hice una tesis sobre ciencia ficción en el cine Wow. y ahora entré al doctorado de siglo y más o menos aterricé esos temas que había manejado en la maestría en el ámbito de la inteligencia artificial, que es Oh. casi como si la ciencia ficción nos hubiera alcanzado, ¿no? Y ahora viviéramos en una suerte de distopía. Y es un tema que la verdad estoy disfrutando mucho. Al inicio yo quería lo que yo planteaba al inicio del doctorado. Ahorita estoy en mi tercer semestre, o sea, llevo un año. Era hacer como una historia de la inteligencia artificial. A mí me parecía que era pertinente porque los años fuertes los estamos viviendo ahorita. O sea, yo entré al doctorado en el 2023, voy a salir en el Mm. 2027 y claramente se ve que van a ser Sí. los años en los cuales se van a pasar los bloques fundacionales, ¿no? De esta nueva tecnología. O sea, ahorita vemos en este año, ¿no? O sea, del 2023 al 2024 y lo que va al 2024, o sea, hemos visto que Google saca dos inteligencias artificiales, Twitter saca la suya, La de WhatsApp, ¿sí, verdad? ChatGPT salió del 3.5 al 4, al 4O, ahora Meta, ¿no? Que tiene Ah, WhatsApp, WhatsApp, ajá. incluyó su inteligencia artificial en el WhatsApp, entonces yo decía, Wow. bueno, pues hago mi tesis de todo lo que está pasando, sumado al contexto anterior, y con eso ya escribo de algún modo la historia de la ciencia ficción, pero, perdón, en el doctorado me dijeron que eso era apenas como los antecedentes, ¿no? Que tenía que Ok. plantear algo extra y la verdad sí me sentí perdido durante un largo rato, pero yo como parte de mi investigación llevo un control de noticias de inteligencia artificial y entonces he visto como ciertas secciones, cómo van formando patrones, por así decirlo, Ajá. y uno que me llamó mucho la atención es el ámbito, la intersección entre inteligencia artificial y sexualidad. Ok. Recuerdo, por ejemplo, una de las primeras noticias que vi, que se me hizo como muy loco, ¿no? Era que habían sacado un juguete para mujeres que podías conectar como a ChatGPT para que te Ujú. contara una historia erótica mientras el juguete iba haciendo cosas, ¿no? Paralelas a la historia que te iba narrando, ¿no? Y esa fue como una primera noticia y después empezaron a salir influencers falsos, ¿no? Ujú. O sea, influencers creados con inteligencia artificial que cobraban por vender contenido para adultos, luego modelos que se clonaban con inteligencia artificial, no solo para crear contenido, sino como para vender una suscripción, para que fueran como tus novias Ok. virtuales, que pudieras estar siempre chateando con ellas. Y después
hubo una noticia, ¿no? De que OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, cambió, estaba explorando cambiar sus normas para permitir que ChatGPT se pudiera usar para crear contenido para adultos. Y yo cuando leí eso, dije, aquí Hay algo. hay un patrón de algo que va a Ujú. empezar, pues, porque también hay muchos analistas que proyectan que el negocio de lo que ahora se está empezando a llamar como novias artificiales Ujú. es un negocio que va a crear millones de dólares. Se Ujú. proyecta que va a ser un ámbito en el que se va a Sí. mover muchísimo dinero, ¿no? Y entonces yo escogí ese tema. Ahorita estoy centrado en este tema. Incluso encontré que digamos que no estoy inventando el hilo negro. Ya hay una propuesta de dos académicos, uno de Canadá y otro de la Universidad de Atlanta, que se llama Aerobótica, como juntando las palabras de erótico y robots, aerobótica. Sí. Y es el estudio de, digamos, ¿no? Como de la inteligencia artificial aplicada a la sexualidad. Y la intención de la aerobótica es la búsqueda de crear una ética, ¿no? Para el mejor uso de esta tecnología, o sea, que no sea pernicioso Sí. como ha llegado a ser con la pornografía, sino que pudiera ser incluso como terapéutico, ¿no? Y de eso va mi tesis, o sea, ahorita yo lo que estoy planteando es una tesis, la verdad, muy verde, que probablemente tenga muchos cambios, pero ahorita lo que yo estoy planteando es una crítica si eso es posible. O sea, Sí. si en un contexto en el que estamos viendo, ¿no? Como un capitalismo muy voraz, Sí. si es posible que surja una inteligencia artificial aplicada a la sexualidad humana beneficiosa, ¿no? Cuando los patrones indican todo lo contrario, que ha sido un uso pernicioso, sobre todo en la industria de la pornografía. Y por ejemplo, ¿cuáles crees que sean los riesgos que más peligrosos sean? O sea, no sé cómo explicarlo. Pero ¿cuáles son los mayores riesgos que puedes identificar en este patrón, no? O sea, lo que ha hecho la pornografía en estas personas y cómo está evolucionando. Pues yo la tesis la estoy contextualizando desde el realismo capitalista, que Ujú. es una crítica que hace un británico que se llama Mark Fisher, en el cual habla a partir de una cita de Frederick Jameson, que Ujú. la cita dice que es más fácil para nosotros imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Él habla como ya no podemos pensar otras realidades más allá del capitalismo. Y Ujú. a partir de ese planteamiento habla sobre algo que se llama hedonia represiva, sobre cómo Hedonia hedonia represiva, ¿qué represiva, significa? en el Ujú. sentido de que se busca placer, ¿no? Por ejemplo, Ujú. la gente que está como muy adicta a las redes sociales busca un placer que no encuentra porque el estímulo dopamínico Sí. ya alcanzó su límite, o sea, ya está acostumbrado. Es como un drogadicto que siempre Sí. necesita una dosis más alta. La hedonia depresiva es esa, pues, o sea, habla de que en el contexto capitalista, en donde hay un fetiche, ¿no? Por Sí. buscar siempre el placer en todos los ámbitos, En o todos los sea, ámbitos, sí, en sí. la comida, en la ropa que compras, en las redes sociales, en las drogas, en el alcohol, o En el sea, deporte. constantemente nos dicen consume, Sí. porque consumir es placer. Y eso lleva a esto que es hedonia depresiva, que es buscamos el placer, pero ya no para sentirnos bien, sino para no sentirnos mal. Para no sentirnos mal. Entonces, yo pienso que este planteamiento que hace la aerobótica no toma en cuenta ese realismo capitalista, pues. Y luego yo lo sumo a otras dos tesis, ¿no? Que es el tecnofeudalismo. Ujú. El tecnofeudalismo, hay dos autores, se me va el nombre, es un autor griego que fue el ministro de Economía en Grecia durante la crisis económica que vivieron. Ujú. Se me va el nombre. Y el otro es Cédric Durand, un economista francés, que hablan del tecnofeudalismo como una disrupción que está viviendo el capitalismo por los activos intangibles. Los activos Ujú. intangibles, pues son todos los... Todo lo que eh, tiene valor que no puedes tocar. O como pero es prácticamente cualquier cosa, cualquier archivo que esté en tu computadora, pues, o cualquier sea, archivo. las Ujú. películas, la música, los videojuegos, los Imágenes. libros. Ujú. No tiene costo hacer una copia, pues, o es un costo o sea, punto cero algo, ¿no? Ujú. Sí.
Y eso crea una disrupción porque desincentiva a las grandes corporaciones a mejorar sus medios de producción. Cuando te pueden vender algo que es casi aire por un costo muy elevado, ¿no? Pues se vuelven bien gandallas, ¿no? Yo lo leo mucho, lo veo mucho o lo interpreto, ¿no? A través del mundo de los videojuegos. A mí me gustan mucho los videojuegos y están pasando cosas muy raras. Por ejemplo, Rockstar, la empresa que sacó el Grand Theft Auto, van en el 6, ¿no? Sí, o en ya el 5. El 5. El último Grand Theft Auto es el producto cultural que más dinero ha hecho en la historia de la humanidad. Y sin embargo, cuando ellos sacan una remasterización de los primeros 3, bueno, del 3, el Vice City y el San Andreas, lo sacan todo roto. O sea, un juego, o sea, la nueva versión que te vendían estaba peor que las versiones viejas, pues. Y luego, por ejemplo, también está el caso de Cyberpunk 2077, Sí, un que fue una juego gran súper promesa hypeado no, y ¿verdad? todo roto. Y así te vas dando cuenta que una industria que está en su apogeo, ¿no? O sea, la industria de los videojuegos es de las industrias que más dinero hace y precisamente manejan estos activos intangibles. De repente saca juegos rotos porque pueden, ¿no? Y no solo eso, ahorita lo que está pasando, por ejemplo, Microsoft, que en esta generación de consolas no le ha ido muy bien. Su único juego, uno de los juegos que mejor le han ido es creo que se llama Rush High. Es el juego que mejor le ha ido y corrieron a todos los que hicieron ese videojuego, ¿no? También está el caso en Sony que compró Bungie, los que hicieron Halo, pero ahorita están detrás de Destiny. Sí. Los acaban de correr, siendo que Destiny es una franquicia Sí. que en números le está yendo bien, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, pienso yo, aplicado del tecnofeudalismo, pues. O sea, las empresas están haciendo tanto dinero vendiendo copias que no valen nada, que no tienen ningún incentivo para darte buenos productos, pero tampoco para invertir en los medios de producción, ¿no? Entonces, ¿Es como un monopolio o cómo lo verías? es como por eso le llaman tecnofeudalismo, pues, porque al final, digamos que estamos viviendo, bueno, plantean una especie como de retroceso hacia un capitalismo feudal, pero tecnológico, porque lo que hablan en esta teoría del tecnofeudalismo es que precisamente eso pasaba durante la Edad Media, pues, o sea, era tan fácil explotar a tus siervos que no invertían en mejorar en sus medios de producción y por eso no hubo avances tecnológicos tan grandes en la Edad Media. No había un incentivo, pues. O sea, si tú podías ganar dinero sin esfuerzo, no tenías por qué inventar algo nuevo, reinventar la rueda, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿no? El capitalismo, el realismo capitalismo, la hedonia depresiva y el tecnofeudalismo, y sumado a una tercera tesis que es el capitalismo de vigilancia, de una autora norteamericana. Está bien difícil su nombre y se me va, pero es Shoshana Zuboff. Perdón si lo estoy diciendo mal, Sí. pero es más o menos así. También, Shoshana si Zuboff. gustas, puedes pasarnos referencias y las ponemos en los comentarios de Facebook. Ok. Ujú. Ella plantea que las redes sociales lo que han hecho es que han capitalizado la información personal de los usuarios al punto de que incluso se venden futuros, se me va la palabra, ¿no? Pero son como futuros de conductas. O sea, las empresas ya compran, Wow, no sabía ya eso. especulan Con lo que va a querer la gente en el futuro. con promover ciertas conductas, pues. Un caso, pues muy claro, lo vimos, ¿no? El Google, ¿cómo se llama? Cambridge Analytics, ¿no? Ajá. Cómo usaron las redes sociales Facebook para lo de manipular a las personas para que ganara Trump, ¿no? Sí. Y la tesis que plantea esta autora es que no solo se trata de vigilar y moldear las conductas, sino también de pilotear las conductas, ¿no? Entonces, a mí me parece, o sea, todo esto es como para decir, ¿cuál es el mayor peligro, no? De la intersección entre la inteligencia artificial y su uso como para el placer sexual humano. Sí. Es que claramente hay un patrón que va a llevar hacia algo pernicioso, hacia una adicción incluso más fuerte. Sí. Y a una alienación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta
que somos generaciones nosotros. Bueno, yo me asumo millennial, nací en el 85, pues, pero sí he visto este corte Sí. generacional, ¿no? Donde los boomers, ¿no? Los boomers, O sea, pues tus tíos, tus papás, ¿no? tuvieron Ajá. oportunidades económicas a las cuales nosotros ya no tenemos acceso, ¿no? Sí, Lo ves claramente en la vivienda, sí, en cómo ellos sí tuvieron acceso a trabajos con contratos y con seguridad social, con pensiones, ¿no? Todo eso es algo que nosotros ya no tenemos, al contrario, o sea, cada vez es más común sí. conocer a alguien que trabaja en Didi, que trabaja en Uber, Y teniendo eh, carreras. que vive al día, o sea, que ni siquiera puede Sí, pensar en cómo juntar para su pensión, ¿no? Y nosotros como hombres, al menos pienso yo, ¿no? sí, Hablando desde un punto de vista completamente masculino, pues es fuerte, ¿no? O sea, es fuerte en el sentido malamente, ¿no? Te demerita como hombre no ser capaz ni siquiera de pagar tus propias cuentas. sí. Ya ni siquiera puedes pensar en hacer una familia o a veces incluso en tener una pareja, ¿no? Y se vuelve como, yo pienso que en ese contexto se puede llegar a ser muy atractivo tener una novia virtual, ¿no? Que siempre está ahí, Sí. que te habla amablemente. Imagínate para las personas que viven en ciudades que no tienen tiempo. Exacto, si no Ajá, tienes tiempo, sí, es como si se cerrara aún más la jaula, pues. Y de algún modo yo lo veo, ¿no? Porque, digo, nací en el 85 y he visto la evolución, ¿no? De muchas tecnologías, los videojuegos, ¿no? Yo empecé con el Nintendo y ahorita me maravillo de poder jugar, no sé, un Battle Royale. O sea, en el Nintendo máximo podías jugar con otro sí. jugador y ahora un Battle Royale juegas con otras 150 personas, ¿no? Las películas, o sea, en mi época o veías la película en el cine o tenías que ir a rentarla Ujú, en VHS. Ahorita tienes acceso a un montón de plataformas y puedes ver las películas cuando quieras, ¿no? La música, me sí. tocó el cassette, grabar los cassettes de la radio, el Discman, el boom de los MP3 con Napster, el iPod y ahora llegar a plataformas digitales donde puedes escuchar la canción que quieras, Ajá. cuando quieras, ¿no? O sea, si ves Con ese internet. patrón, claramente se nota que la pornografía está tomando una evolución similar y que está llegando a una nueva etapa con la inteligencia artificial en la cual ya no es una pornografía, digamos, estática, sino ahora es responsiva, ¿no? Y si le sumas a todo eso la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que pueden Sí, hacer videos de personas que existen o videos de sí. gente totalmente creada. Muy claramente veo yo que tu novia virtual va a ser la versión de ver pornografía en esteroides. Sí. Wow. Algo que se me viene a la mente cuando me explicas todo esto que sí deja pensando muchas cosas, es como tal vez sea más difícil para generaciones más jóvenes darse cuenta de esto, porque si bien a mí también me tocó un poco de ese cambio, o sea, pero tú me estás explicando cosas que, pues el cambio no se veía venir por allá, ¿no? Cuando me imagino que en los 90 no te imaginabas que este tipo de cosas iban a llegar a esta capacidad de atraparte sensorialmente, ¿no? De captar tus placeres y utilizarlos a su favor, ¿no? Porque pues al final, como dices, me imagino que, ¿cómo se llama? ¿Aerobótica? Aerobótica, La aerobotics. aerobótica va a... está en favor del capitalismo productivo, ¿no? O sea, de que, no, con esto tú ya vas a solucionar tus problemas por no tener tiempo, por no tener dinero, por estar sufriendo tales cosas. Y wow, Alex, la verdad te lo reconozco, es algo muy fuerte de analizar. Sí, Este, y creo que justo como mencionas, ¿no? Creo que, por un lado, las generaciones más chicas, creo que va a haber ujú, como o puede llegar a haber como un rompimiento, ¿no? Que las generaciones más chicas sean súper acríticas, pues, porque están tan acostumbradas ya a la tecnología, ¿no? A veces a interactuar más a través de un celular o una conversación, no sé, de WhatsApp o de Telegram o de Messenger o de Discord, ujú, que interactuar en la vida real, ¿no? Entonces, para ellos puede que sea mucho más fácil entrar en este juego de tener una novia artificial con la cual
solo platicas a través de mensajes de textos, ¿no? O con la cual puedes llegar a hacer el sexting. O sea, Sí. creo que para ellos va a ser muy fácil entrar como consumidores y al mismo tiempo nosotros y los más grandes va a ser muy difícil comprenderlo, ¿no? Incluso creo que generaciones más grandes les va a costar mucho más trabajo. Yo lo pienso un poco como cuando te gusta, como cuando te gustaba o te gusta alguien del cine, ¿no? Sí. Una actriz o un artista que nunca, con el cual nunca vas a convivir, ¿no? Pero tienes así como un crush, no sé, como Chayanne, ¿no? Que es el papá de todos los mexicanos, ¿no? O Luis Miguel, Sí. por así decirlo, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí se me hace muy guapa Natalie Portman o Ana de Armas, ¿no? Y sería como si tuvieras la opción de poder platicar con ellos. O sea, ¿te imaginas lo loco que sería pagar una suscripción y tener un chatbot donde Chayanne es tu novio, ¿no? Oye, aquí viene una pregunta, ya digamos, en tu perspectiva a largo plazo de esto, que me he preguntado algunas veces, de hecho. Deja tú que sea real o no la inteligencia, porque hay un debate, ¿no? Si es inteligencia o no lo que está pasando con esta complejidad en los algoritmos. Pero, ¿qué pasaría, digamos, si el día de mañana tu sobrino, tu hijo, te llega y te dice que ama a su inteligencia artificial, que le va a dar un cuerpo, no sé, de tú las situaciones que quieras, o sea, ¿cómo lo van a aceptar como tú dices los papás? O sea, ¿tú dejarías que, o no importa, o No sé, es un que se enamore y escenario, que te diga, no, pues no me importa, o sea, yo me voy a casar pues ahí con mi robot? lo importa. A mí me ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque yo soy comunicólogo, no estoy llegando desde las ciencias computacionales, que en teoría deberían de tener una visión más crítica, ¿no? Pero en realidad ellos también están cayendo en un proceso que hay un autor que se llama Brooks Landon, que llama ciencia ficcionalización. O sea Ujú. que hemos vivido tantos avances tecnológicos en tan poco tiempo que solo a través de la ciencia ficción podemos mediar con esos constantes cambios, Ok, ¿no? Pero eso como mi ya pensamiento. ha Ujú. permeado hasta las ciencias computacionales, ¿no? Entonces, desde las ciencias computacionales se le está diciendo inteligencia artificial algo que ni es Ajá, inteligencia ni es artificial. Yo lo que entiendo, y sí me queda mucho por hacer en ese sentido desde mi trabajo de investigación, ¿no? Entrevistar sí, expertos y empaparme un poco más del tema, pero yo lo que entiendo es que son algoritmos predictivos, o sea, son sí, entrenados con grandes bases de datos, ¿no? Con el Big Data para predecir ciertos comportamientos y en ese sentido emular o hacer parecer que tienen inteligencia, pero no hay sí. inteligencia. Hay un libro muy bueno Wow. de una norteamericana que se llama Kate Crawford, que se llama Atlas of IA, y el libro empieza recordándonos que hubo un caso de un caballo que pensaban que era inteligente. Esto pasó en 1800 en Alemania. O sea, Ujú. este caballo podía señalar días del año en calendarios, podía hacer como restas, sumas, multiplicaciones y todos estaban muy apantallados. Y si el gobierno de Alemania creó una comisión para ver si el caballo era inteligente o no, y lo que descubrieron es que el caballo se había vuelto hipersensible a la emoción que sentía la gente, porque esto lo hacía con un tablero, ¿no? O sea, movía Sí, fichas con su boca por un tablero. Y entonces el caballo percibía que cuando estaba cerca de la respuesta, la gente se emocionaba. O sea, eran señas mínimas, pero el caballo decía, wow. ah, este es porque se emocionaron. Y esta autora dice que lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. O sea, no es que sea inteligente, sino que por procesos algoritmos de predicción da con la respuesta que nos hace pensar que es inteligente, pero se suman otras críticas y que hablan de lo peligroso que es esto, ¿no? Como Sí, hay un autor de Costa Rica que se llama Roy Alfaro Vargas y una chica de Estados Unidos que se llama Kathy O'Neill y hablan, ¿no? De que dicen, bueno, un algoritmo que está basado, ¿no? En grandes bases de datos, pero todas del pasado, no puede crear nada nuevo. nada Lo nuevo. único que va a hacer es perpetuar un status quo, el status quo de quienes han seleccionado esa información con la que se ha entrenado la inteligencia artificial, ¿no? Mm. Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Sí,
Yo creo que sí sería muy difícil aceptar desde ese punto de vista, ¿no? Tomando en Sí, cuenta que la inteligencia artificial no es inteligencia una inteligencia. artificial, sino es un algoritmo diseñado por personas para perpetuar un status quo. El que alguien te diga que se quiere casar con una inteligencia ¿Se artificial, imagina? creo que es Sería como o sea, extremadamente haber ganado, alienante. sí. Y esa es parte de mi tesis, pues, porque, por Ajá. ejemplo, hay no sé cómo llamarlo, creo que es un fetiche, ¿no? Que se llama mecanofilia. O sea, hay gente que, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con carros. O sea, Ah, caray. eso es lo que a ellos les excita, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, ¿seremos capaces de normalizar la mecanofilia al punto que aceptemos, o dices tú, ¿no? En un futuro escenario, que alguien se quiera casar con una inteligencia artificial, ¿sí me explico? Y esa normalización a mí me parece sumamente interesante e incluso yo podría decir que es parte del motor del por qué me llama la atención Wow. este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a normalizar la mecanofilia? Sí. O si no es mecanofilia, o sea, si O realmente es cómo va otra a cosa. evolucionar. Wow, Alex, yo creo que podríamos hablar de esto por horas. De todos modos, te pido de favor los autores principales que tú consideres que la gente le puedan interesar sobre tu tema, déjamelos por favor en los comentarios, me los pasas. Aquí en Radio WAPS siempre hemos sido abiertos para dar referencias y todo y que la gente pueda informarse también por su cuenta, ¿no? De eso se trata este programa, de divulgar, de llevar a las personas lo que se está haciendo aquí en la universidad. Este, también algunas dudas, comentarios, sugerencias. También si quieren seguir que repitamos algún invitado en algún punto el próximo año o algo así. Aquí estamos abiertos para lo que se necesite. Y pues la verdad, Alex, muchas gracias. No, Se al nos acabó contrario. el tiempo. Pero algo que gustes decir para cerrar, con respecto a cómo podríamos evitar estos riesgos, ¿no? Cómo alienarnos menos, cómo tratarnos de emanciparnos de estas cosas. Pues creo yo, una de las críticas más interesantes que me he encontrado, ¿no? Es esta intersección entre inteligencia artificial y feminismo, ¿no? O Ujú. sea, hay una búsqueda por una inteligencia artificial feminista y la gran crítica es que no puede haber inteligencia artificial feminista. O sea, Wow. si pensamos, ¿no? Que la inteligencia artificial son estos algoritmos que perpetúan un status quo y quienes están detrás de estas empresas, ¿no? Pensemos, Sí, OpenAI, Meta, meta. X, ¿no? Son siempre Sí. hombres blancos. Entonces, hablar de inteligencia artificial feminista es un poco como decir que hagamos un avión militar feminista, ¿no? O sea, el feminismo va más allá de una calcomanía o de pintar de un color algo, ¿no? Sí. Y entonces, la invitación que hacen desde el feminismo a la crítica de la inteligencia artificial es pensar que a lo mejor no tenemos que usar inteligencia artificial para todo, ¿no? O sea, que si somos conscientes de esto, tal vez tendríamos que dialogar y encontrar espacios que no sean trastocados por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que yo diría, ¿no? O Wow. sea, ser más críticos con la inteligencia artificial, pero también con su uso en las redes sociales, pues, porque ya cada vez están más integradas. Ok. Entonces, creo que habría que despertar de esa hedonia depresiva y ser más críticos con la inteligencia artificial, pero también con el uso de las redes sociales. Muchas gracias, Alex. De verdad. Fue un gran placer tener en el segundo programa de Sociedad de la Ciencia. Y pues esperamos aquí que nos sigan escuchando y cualquier cosa también estamos abiertos para lo que nos sugieras o convivas en el programa. Al contrario, muchas gracias. Hasta el próximo viernes.